Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Por estos días, La Habana ha sido sede de importantes reuniones de estudiosos de América Latina sobre los procesos del Bicentenario en nuestra región y también sobre otros importantes temas. La pasada semana tuvimos la oportunidad de compartir con algunos de esos estudiosos y hoy nuestra mesa redonda pues vuelve a reunirse con varios de estos especialistas para hablar de un tema sin duda muy significativo: América Latina y Estados Unidos en la era de Obama. Ese es el tema del que estaremos conversando en esta mesa redonda, en el que tengo el placer que nos esté acompañando la doctora Beatriz Ragland, profesora e investigadora de la Universidad de Buenos Aires en Argentina, quien es la co-coordinadora del Grupo de Trabajo del Bicentenario Latinoamericano, 2 siglos de revoluciones a la luz del presente, que como señalábamos se reúne por estos días en La Habana. También me está acompañando el doctor Daniel Kersfeld, quien es doctor en estudios latinoamericanos y profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México. Está con nosotros esta tarde, acompañándonos también el licenciado José Francisco Puello Socarrás, politólogo colombiano, fue asesor de la Comisión Accidental de Paz y Acuerdo Humanitario en el Senado de Colombia. También está con nosotros el licenciado Darío Sara, director del Departamento de Filosofía de la Universidad de Asunción en Paraguay, y nos acompaña el colega, digo colega ya porque es reincidente aquí en las mesas redondas, el doctor Luis Suárez Salazar, profesor del Instituto Superior de Relaciones Internacionales y también uno de nuestros más importantes estudiosos sobre temas latinoamericanos. Con ellos estaremos conversando sobre estos temas, analizando las intríngulis de la relación entre Estados Unidos y América Latina en estos momentos, y también, bueno, les adelanto que en los minutos finales de nuestro programa de hoy estaremos pues regresando a la historia. En estos 10 años de Mesa Redonda, pues iremos a una de esas que marcaron también la impronta de este programa en su segundo año de trabajo. Eso será al final de nuestra Mesa Redonda de hoy. Antes de entrar en los temas que estaremos debatiendo en nuestro programa, comenzamos como es habitual con nuestra sección La Noticia del Día. Hoy tiene que ver con la cumbre que ha convocado la Organización Mundial para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, que ha pues convocado a los líderes del mundo, muchos de ellos ausentes a esta reunión, los de las principales potencias del mundo, que no han querido pues enfrentarse a ese reclamo universal del hambre que está pasando buena parte de la humanidad. Estas son algunas de las informaciones que estaba reflejando hoy Telesur sobre esa reunión en Roma. La cumbre busca establecer una nueva estrategia para frenar el aumento de personas que sufren la escasez de alimentos en el mundo. Sin embargo, hasta ahora no existe un plan a seguir o fondos para combatir el hambre. No estoy satisfecho con el hecho de que algunas propuestas concretas que hice en la contribución de la Secretaría para las negociaciones, que se basaba en fijar objetivos claros, calificados, no se haya discutido. Por Latinoamérica, tanto la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, y su homólogo brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva, criticaron la indiferencia y apatía con la que actúan las grandes potencias mundiales ante el problema de la hambruna para hacer prevalecer sus intereses capitalistas. Frente a amenaza de un colapso financiero internacional. Ante la amenaza de un colapso financiero internacional provocado por la especulación irresponsable y reforzada por la omisión por parte del Estado de la regularización y fiscalización de los sistemas, los líderes del mundo no dudaron en gastar cientos y cientos de miles de millones para salvar los bancos. Menos de la mitad de lo que sería erradicar el hambre en todo el mundo. La mayor parte de las personas desnutridas en el mundo están en la región Asia-Pacífico, con 642 millones, seguida del África subsahariana, con 265 millones, América Latina con 53 millones, y la región que comprende el Medio Oriente y el norte de África, con unos 42 millones. El informe señala que en los países desarrollados, 15 millones de personas sufren de hambre. La FAO advierte que para el 2050, 2.300 millones de personas padecerán hambre.
Bueno, la cumbre ha continuado sus sesiones en el día de hoy. En ella ha hablado el ministro de la Agricultura de nuestro país, vicepresidente del Consejo de Ministros de Cuba, Ulises Rosales del Toro, quien calificó hoy en Roma de políticamente y éticamente inaceptable el uso de los alimentos como instrumento de presión, como el que ejerce el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. En un discurso pronunciado en la Cumbre Mundial sobre Seguridad Alimentaria que se celebraba en Roma, Rosales del Toro abordó el bloqueo estadounidense a Cuba, que supone un factor más a añadir a los que afectan negativamente a la situación de alimentación en nuestro país. En el caso de Cuba, se suman los efectos del bloqueo económico, comercial y financiero que durante casi 50 años ha impuesto el gobierno de los Estados Unidos, que constituyen un obstáculo fundamental para el pleno disfrute del derecho de los cubanos a la alimentación y el desarrollo. También el vicepresidente del Consejo de Ministros expuso la postura de Cuba ante el drama del hambre en el mundo, que afecta a más de 1.000 millones de personas durante el segundo día de la cumbre, que se celebra hasta mañana en la sede de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO. Todos los hombres y mujeres tienen derecho a acceder a alimentos suficientes y nutritivos y a no padecer hambre para poder mantener y desarrollar plenamente sus capacidades. Es una ambición alcanzable, es una necesidad impostergable. Tenemos medios para hacer del mundo un lugar sin hambre, comentó Ulises Rosales del Toro, quien apostó por reconstruir y desarrollar con urgencia la producción agrícola de los países del sur para frenar el problema del hambre en el mundo, algo para lo que, dijo, los países desarrollados cuentan con sobrados recursos. Así señaló el vicepresidente del Consejo de Ministros, Ulises Rosales del Toro, hoy en la segunda jornada de esta Cumbre Mundial sobre Seguridad Alimentaria que tiene lugar en Roma y que sin duda será uno de los temas que mañana pues estaremos viendo en el mundo a mitad de semana. Así estamos iniciando esta mesa redonda. Vámonos ya al tema que nos convoca a nuestro programa de hoy: las relaciones entre América Latina y Estados Unidos en los tiempos de Obama. La llegada de Barack Obama a la presidencia de Estados Unidos generó grandes expectativas en cuanto a sus proyecciones en política exterior. América Latina, tradicionalmente no considerada por los especialistas como una prioridad para la Casa Blanca, ha sido objeto en los últimos meses de importantes acciones por parte de la administración demócrata que encabeza Obama. Después de su asistencia a la Cumbre de las Américas, muchos esperaban un cambio en las relaciones de Washington con la región. Sin embargo, muy pronto salieron a la luz las verdaderas intenciones de la nueva administración estadounidense. El aumento de la presencia militar en la región, con las 7 bases militares en Colombia y el acuerdo para el retorno del Pentágono a territorio panameño, unido a la activación de la Cuarta Flota, ilustra muy bien el empeño de Washington en frenar el proceso de integración que vive el subcontinente. El golpe de Estado en Honduras, las constantes amenazas de magnicidio contra el presidente de Venezuela, los intentos de desestabilizar los gobiernos progresistas de Bolivia, Ecuador y más recientemente el de Paraguay, evidencian que la Casa Blanca no renuncia a tratar a América Latina como su traspatio. Magalis Rodríguez Barona, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, sobre esos temas estaremos hablando en esta mesa redonda con los prestigiosos profesores e investigadores que me acompañan esta tarde. América Latina, que por estos días vibra fundamentalmente en su debate político con el tema del acuerdo militar entre Estados Unidos y Colombia, la instalación de las 7 bases militares en suelo colombiano, que ha sido rechazada por varias naciones de nuestra región. En sesión plenaria y reclamando para que América Latina sea una región de paz sin intromisión de ninguna potencia extranjera, la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó la resolución que rechaza y condena el acuerdo militar entre Colombia y Estados Unidos. Inclusive documentos de la propia Fuerza Aérea Norteamericana que demuestran que efectivamente el combate al narcotráfico no es nada más que un pretexto de los Estados Unidos de América para incursionar en lo que significa una geopolítica de apropiación de la biodiversidad de América.
La Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea considera que la firma del acuerdo militar se convierte en un obstáculo para el proceso de restablecimiento de las relaciones bilaterales rotas por el bombardeo del ejército colombiano a territorio ecuatoriano el año anterior. Una preocupación no en el marco de la hostilidad, sino precisamente porque la búsqueda de la reconciliación y de la paz, ¿no es cierto?, de las buenas relaciones, requiere remover toda sospecha, toda sombra de duda y todo obstáculo que pudiese de alguna forma ensombrecer este acercamiento. Según legisladores provenientes de la frontera con Colombia, la presencia militar de Estados Unidos recrudecerá el conflicto armado y aumentará las cifras de refugiados colombianos en Ecuador, mientras pone en riesgo la soberanía de la región. Están entregando un país, por Dios, la soberanía de un país, la están entregando en forma gratuita y esto no tiene precio. La resolución hace parte de una cadena latinoamericana contra el restablecimiento de bases militares extranjeras en el territorio de la región. Llego a la conclusión que este acuerdo, este tratado entre Colombia y Estados Unidos es una abierta provocación a Latinoamérica y especialmente a los países que empiezan a dignificar a sus pueblos, gobiernos, partidos revolucionarios, y es una provocación a los países árabes especialmente. América Latina limpiándose de bases militares, qué bonito, qué bueno para la paz, qué bueno para la soberanía de nuestros pueblos, qué bueno para la unidad y la integración de América Latina. De repente, los planes que ya venían caminando desde gobiernos anteriores en los Estados Unidos para instalar bases, más bases en Colombia, porque quedaron algunas bases en Colombia, entonces vienen a instalar casi una docena de bases militares en Colombia. Eso es una verdadera amenaza para la soberanía del pueblo colombiano en primer lugar. Y es una amenaza para todos los pueblos de América Latina. El problema es uno solo. Podemos resumirlo, pues, aunque es bastante complejo, pero podemos resumirlo a uno solo. Estados Unidos, si quiere soluciones prácticas, retire las bases yanquis de Colombia y libere a ese pueblo hermano. Libere a Colombia, la hermana y querida Colombia. Bueno, así han señalado algunos mandatarios, algunos legislativos de la región el tema de las bases militares en Colombia. Hace apenas unos meses, en abril de este año, parecía que se abría quizás un nuevo capítulo en las relaciones entre América Latina, el Caribe y los Estados Unidos, en la llamada Cumbre de las Américas, con aquellos supuestos gestos del presidente Barack Obama hacia nuestra región. Sin embargo, la historia ha sido bastante diferente en estos tiempos. Me gustaría pues comenzar hablando con alguien que viene precisamente de Colombia y está en el centro, pudiéramos decir, de la controversia más importante que hay en este momento, aunque se ha desatado otra tremenda por estas horas entre Chile y Perú. Pero esta controversia de Colombia está implicando a muchos países de la región. ¿Cómo ve, José Francisco, esa dinámica que se está dando hoy en las relaciones entre los países de América Latina y entre América Latina y Estados Unidos a pocos meses de aquella Cumbre de las Américas, y qué papel está jugando esta estrategia militar de Estados Unidos en Colombia? Bueno, gracias por la invitación. Saludo a la teleaudiencia. Bueno, lo primero que habría que decir es que la llegada de Barack Obama al poder pues no suponía un cambio en los criterios históricos que ha mantenido Estados Unidos frente a la política exterior. Siempre ha habido una unidad desde el punto de vista de cómo se manejan las relaciones internacionales, y la diferencia entre demócratas y republicanos ha sido más bien muy nula. En segundo lugar, que es un problema que va más allá de la territorialidad de Colombia, implica una suerte de posicionamiento de los Estados Unidos en la región. Y lo tercero es que más que una nueva etapa es la consolidación de una serie de acumulados que en términos de las relaciones entre Estados Unidos y el gobierno colombiano, que ha sido también una relación política desde el punto de vista político-militar sistemática, desde mediados de la década de los 70 se ha venido consolidando,
Y últimamente, en el contexto de un cuestionamiento al control continental de Estados Unidos, un ambiente antinorteamericano sin precedentes, lo ha dicho el mismo George Soros, frente a la presencia de Estados Unidos, y una serie de derrotas en términos del posicionamiento estratégico de los Estados Unidos en la región, le da una novedad a la instalación de bases militares en Colombia, pero particularmente lo que refleja es una consolidación de su posición geopolítica, geoestratégica, que está, por supuesto, puesta en un país que aparece en este contexto como incondicional a los intereses estadounidenses. ¿No es un poco incongruente esta decisión norteamericana, que evidentemente venía caminando ya desde hace un tiempo? No es una decisión que se tome así tan a la ligera, pudiéramos decir, la instalación de esas 7 bases militares. ¿No es incongruente con esa llamada teoría del soft power con que Estados Unidos se ha querido presentar hacia América Latina, de poner una cara diferente, de buscar una manera diferente de tratar con los países latinoamericanos? De ninguna manera. Aquí habría que separar dos elementos y juzgar, digamos, el momento que significa Obama para los Estados Unidos desde la retórica y desde las acciones, y creo que acá claramente hay que juzgar las acciones de Obama desde sus acciones y no desde su retórica. Y poco a poco, a pesar de que llevamos un poco más de un año de la administración de Obama, con una serie de promesas en términos de cambiar la relación o generar una nueva relación con América Latina e inclusive con el mundo, y es que a medida que pasa el tiempo no se ven signos reales y concretos de que esa relación ni con América Latina ni con el mundo vayan a cambiar, y muchas de sus promesas, y que forjó una serie de esperanzas, no solamente para el pueblo estadounidense, sino específicamente para América Latina y para zonas neurálgicas conflictivas en el mundo, muestra que a medida que pasa el tiempo se confirma más una continuidad frente a la administración anterior, muchos menos contrastes, y la continuidad y consolidación de una política que, antes que ser incongruente, es muy consistente con los intereses del gobierno de los Estados Unidos, porque acá hay que recordar una cosa también, y es que estamos hablando de los Estados Unidos, de un imperio con más de 750 bases alrededor del mundo, y Colombia, además de su relación privilegiada con Estados Unidos, vuelvo y repito, en este contexto de cuestionamiento al poder estadounidense, aparece también con un privilegio geopolítico y geoestratégico dentro de la región, que desde luego es un mensaje muy desafortunado frente a las promesas y expectativas que se habían forjado con lo que se llama la nueva era Obama, aunque yo lo pondría mejor en este nuevo periodo de la administración estadounidense que se representa con Barack. Más allá del cierto aislamiento un poco que le crea a Colombia estas bases militares con respecto a una buena parte de los países de América Latina, José Francisco, en tu opinión, incluso de lo que has podido percibir en la sociedad colombiana, ¿qué significado tiene esa instalación de las bases para el país hacia adentro? Pues para el país, en términos internos, creo que es bastante inconveniente. Todos saben que la situación de conflicto armado interno en Colombia es bastante grave desde el punto de vista sobre todo de la tragedia humanitaria que ha significado, pero particularmente lo agrava aún más desde el punto de vista de las salidas y de las posibles salidas que se habían estado construyendo en tiempos más recientes. Creo que ha ganado una tesis de no reconstruir las relaciones frente a una salida política, sino más bien de la militarización progresiva del territorio, que por supuesto no solamente hay que leerlo en clave nacional colombiana, sino de toda la región y de todo el hemisferio, y creo que esto es la viva muestra de que la salida militar es la única alternativa que se ha propuesto desde el gobierno colombiano, y por supuesto pues lamentamos que la construcción de salidas políticas para generar contextos de paz esté por supuesto atravesada por este tipo de consideraciones. Bueno, hay declaraciones hoy de la senadora colombiana Piedad Córdoba,
quien hablaba precisamente de los propios conflictos que ha generado toda esta situación y descartaba a su vez que la crisis entre su país y Venezuela por el acuerdo militar que permite a tropas estadounidenses usar bases colombianas para supuestamente combatir el narcotráfico derive en una guerra bilateral. En declaraciones a periodistas en Bogotá, la líder opositora dijo que la preocupación que ha expresado Venezuela por el alcance que tendría el convenio militar firmado por Colombia y Estados Unidos no es solo de ese país, sino de toda la región. Insistió en que no cree que la tensión bilateral, que alcanzó su punto más alto tras la firma del acuerdo en octubre pasado, termine en un enfrentamiento bélico entre los dos países sudamericanos. Así ha señalado hoy Piedad Córdoba, quien criticó el acuerdo militar por considerar que traerá más aislamiento para Colombia, dificultades con los vecinos, y aseguró que el narcotráfico fue solo una excusa para poner en vigencia el convenio. Cuando miramos esta situación, Luis, estamos pensando que esa relación de Estados Unidos con América Latina, pese a ya casi 11 meses de administración Obama, se sigue manteniendo con respecto a América Latina, más en el plano militar, como lo fue durante la época de Bush, que en el plano verdaderamente diplomático. ¿Hay una continuidad de esa estrategia o hay un dejar hacer a quienes construyeron la estrategia hacia América Latina? ¿Qué piensa? Mira, Randy, bueno, muchas gracias por darme la oportunidad además de estar aquí con estos distinguidos colegas de América Latina. Mira, yo estoy precisamente en estos momentos tratando de determinar un ensayo, una valoración con relación a lo que llamo lo nuevo, lo viejo, o sea, los cambios y las continuidades de la política de Obama hacia toda América Latina o hacia el hemisferio occidental, porque también hay políticas que tienen que ver con Canadá, con la relación con Canadá. Y todos los elementos que he ido recuperando en este análisis me indican de alguna manera algo que ya planteaba José Francisco, o sea, que hay una predominancia de los elementos de continuidad con relación a los elementos de cambio. Con esto quiero decir que no podemos decir tampoco que no ha habido ningún cambio en la política de Obama hacia el continente, en uno o en otras esferas que habría que hacer, por supuesto, un análisis más específico. Yo, donde aprecio fundamentalmente la continuidad, por supuesto, son en temas muy sensibles y muy paradigmáticos para las relaciones interamericanas. Sin duda alguna, un elemento de continuidad es todo esto que se está hablando, el despliegue político-militar de Estados Unidos. En eso ha habido una continuidad. Que tiene que ver con el tema de las bases militares en Colombia, pero tiene que ver también con el hecho de que Obama le ha dado continuidad a una serie de proyectos políticos militares que venían desde la administración Bush, que no necesariamente se expresan en la construcción o en la firma de acuerdos militares de esta naturaleza. Por ejemplo, y tal vez seguramente después Daniel podrá hablarnos un poco más con relación a eso, todo lo que la administración Bush diseñó bajo los conceptos de la llamada Iniciativa Mérida, que es una iniciativa político-militar dirigida desde México, todo Centroamérica, incluyendo República Dominicana y Haití. Esa fue una iniciativa que anunció la administración Bush inmediatamente, tanto durante la campaña electoral como cuando llega a la presidencia. Obama anuncia que va a respaldar esa iniciativa, inmediatamente gestiona los fondos necesarios para emprenderla y ya eso está en marcha. Eso también tiene que ver con procesos de militarización que se están dando en México, también con el pretexto de la lucha contra el narcotráfico. En el tema y en los temas mismos de Centroamérica, toda la continuidad de América del Norte, Centroamérica, toda la continuidad que le ha dado la administración Obama a los acuerdos que se firmaron entre Canadá y México con Estados Unidos en torno a la llamada seguridad y prosperidad de América del Norte. Y a su vez con la continuidad que le ha dado al respaldo a la llamada Iniciativa Centroamericana, que es una iniciativa, la que antes se llamaba Plan Puebla-Panamá, después se le empezó a llamar Plan Puebla-Putumayo, que tiene indudablemente objetivos geoeconómicos y estratégicos muy marcados y que actúan en cierta correspondencia con este plan militar. Si vamos después y nos colocamos un poco más en el territorio del Caribe, con el tema de la Cuarta Flota, con el tema también de la responsabilidad que tiene el llamado Comando Norte en el Caribe, bueno, nos encontramos que esa política sigue, o sea, esa política se mantiene igualmente.
vamos a Centroamérica y nos encontramos que las instalaciones militares de Estados Unidos en la región, y estoy hablando de Comalapa en Honduras, estoy hablando de Liberia en Costa Rica, está anunciado que van a ser objeto, en el caso de Liberia, de nuevas inversiones para ensanchar esas bases. Y se habla de nuevas bases también en la región. Nuevas bases en Panamá. O sea, ya en Panamá se está hablando de la posibilidad del establecimiento de 4 bases militares y policiales panameñas, según lo que se ha venido denunciando en Panamá y afirmaciones que se han hecho además por personas muy calificadas frente al propio presidente panameño, que no ha tenido respuesta para desmentir lo que se ha estado planteando con relación a eso. Y si vamos a Colombia y nos colocamos en el escenario de las 7 bases, yo me permito recordar que ese acuerdo dice por lo menos 7 bases, o sea, porque hay otras instalaciones militares, civiles, colombianas, aéreas, navales o terrestres, que también son objeto de la posibilidad de hacer utilización para el acuerdo. Y ahí viene el tema muy sensible, por ejemplo, de Palanquero, con toda la implicación que eso va a tener para el continente. Y eso es una política de continuidad muy clara que se aleja del llamado soft power. O sea, ahí estamos hablando del hard power por parte de Obama. Si miramos la política hacia Cuba, no podemos decir que Obama no haya establecido ciertos cambios con relación al tratamiento durante la administración Bush. Pero al final el núcleo de esa política, que es el bloqueo económico, financiero, Obama mantiene esa política como el núcleo de su propia política. Y lo mismo podríamos decir de la agresividad más civilina, pero agresividad al fin contra los procesos de cambio que se están dando en el continente, particularmente contra los países integrantes del ALBA. Entonces, eso ya venía de la administración Bush. De manera que podemos encontrar, Randy, continuidades que, en mi opinión, repito, están predominando con relación a los elementos de cambio que ha introducido en la política Obama dentro de esta combinación que nuestra colega Eva Gollinger ha llamado el smart power, o sea, el poder inteligente. Pero poder inteligente es poder suave con el poder militar. Y prevalece en muchos aspectos el poder duro. Lo podemos ver también, en todo caso, analizarlo después con relación a Honduras. O sea, cómo se ha comportado con relación a Honduras. Creo que ese es un tema muy interesante, donde, por cierto, en estos días hay bastantes polémicas en Washington sobre el acorralamiento de los generales a Obama en su política exterior, especialmente en Afganistán, y por ahí también puede pasar de alguna manera lo que está pasando en América Latina. Pero tú hablabas de un tema que me parece muy interesante y que no hemos tenido muchas veces la oportunidad de abordarlo con amplitud, y aprovechando que está Daniel acá, profesor en la Universidad Autónoma de México, me gustaría un poco analizarlo también en vista de esta dinámica de la relación de Estados Unidos hacia América Latina, porque hay mucha preocupación en el continente con el resurgimiento, la ampliación de los brotes de violencia dentro de la región, y México de manera particular. ¿Eso cómo se inscribe en la política de Estados Unidos hacia América Latina? ¿Qué papel está destinándole México a esa batalla contra el narcotráfico y la violencia, y cómo se da eso en la dinámica entre Estados Unidos y México? Sí, acá. Daniel. Disculpa. Sí. Está bien, no hay problema. Bueno, gracias. Gracias por la invitación para participar en este prestigioso programa. Bueno, me parece a mí, o sea, voy a tomar 2 puntos. Sí, voy a retomar algo que decía Luis hace un momento, y de ahí voy a tratar de contestar un poco tu pregunta sobre México. Este tema de continuidades y cambios, ¿no? Me parece que eso es algo fundamental a tener en cuenta a la hora de analizar la política exterior sobre América Latina del presidente Obama. Yo creo que si uno hace una mirada, ¿sí?, de larga duración sobre la política exterior de Estados Unidos sobre la región, va a poder darse cuenta de que hay ciclos, hay periodos de mayor acercamiento y de mayor lejanía. Ahora, estas políticas de mayor acercamiento no implica el abandono de una estrategia de colonización o de expansión imperial o territorial, ¿sí? Entonces, me parece que lo de Obama en realidad es una continuidad de una estrategia, por ejemplo, de los años 30 de Estados Unidos, en una coyuntura también de crisis económica como la que hoy se está viviendo,
que era la conocida estrategia del buen vecino. ¿Sí? Podemos nombrar en el medio la Alianza para el Progreso también, ¿no? También. Pero era una coyuntura un poco distinta. Pero la política del buen vecino me parece que en los años 30 reproducía un poco o anticipaba lo que iba a ser hoy el gobierno de Obama, ¿no? Que era a su vez una continuación de la política desde 1910 hasta 1930 del Big Stick, del Gran Garrote, ¿sí? Que a su vez fue precedida por la política de fines del siglo XIX, que convoca a los presidentes de los estados latinoamericanos a Estados Unidos para sentar las bases de la Unión Panamericana. Es decir, si uno se fija desde hace un siglo, más de un siglo a esta parte, está esta estrategia, ¿sí?, de asentamiento, de consolidación en la región, pero que acude a distintas vías, no necesariamente la vía armada, aunque lo que llama más la atención de la estrategia de Obama es que efectivamente el discurso, por lo menos la campaña presidencial de él, prometía otra cosa, ¿no? Sin embargo, uno presta atención a todo este gran desarrollo y bueno, puede enmarcarlo mejor, ¿sí?, dentro de un contexto que se antecede un siglo prácticamente. Ahora, con respecto a México, que bueno, no fue mencionado en el informe, pero me parece que también entra dentro de esta situación. Es muy interesante ver cómo frente a una respuesta ineficaz por parte del Estado mexicano para dar cuenta de este problema creciente de la inseguridad y del narcotráfico, se genera al mismo tiempo una legitimidad para la participación en la intervención directa de Estados Unidos en dicho país. Una intervención que, por cierto, no es a través de bases militares, no es tampoco a través del envío de tropas, sino que es algo un poquito más sofisticado, más apelando a esta inteligencia o esta viveza, ¿no?, de lo smart, ¿no? ¿Es el vecino más cercano? Es el vecino más cercano, hay que preservarlo porque aparte es socioeconómico en el NAFTA, en el Tratado de Libre Comercio, es decir, está demasiado junto y al mismo tiempo hay una gran población de origen mexicano trabajando y enriqueciendo la economía norteamericana dentro del territorio estadounidense. Entonces, es decir, es otro escenario el mexicano donde a través de la inseguridad provocada por el narcotráfico y la falta de respuestas del Estado mexicano, los Estados Unidos también pueden intervenir económicamente y políticamente por medio de presiones, por medio de por medio de cabildeos, es decir, es otro escenario también donde se puede percibir que no hay un real cambio hacia México por parte de la política exterior de Obama. En la práctica, ¿qué ha variado de la política que aplicó Bush hacia México, de la política que ha aplicado Obama en el sentido de el propio combate al narcotráfico y cómo se hace para los consumidores, cómo se hace para los vendedores, ¿no? Bien, en realidad hay dos problemas históricos teóricos en el corto plazo, ¿no?, de México con relación a Estados Unidos, y ninguno de los dos ha obtenido hasta ahora una respuesta. Por un lado es el tema de la migración de los mexicanos hacia Estados Unidos y la elaboración de una política migratoria que regule esta situación. Eso no se ha resuelto todavía y va a tardar mucho tiempo más en resolverse. Y en segundo lugar, el narcotráfico, no solo, el problema del narcotráfico, incluso uno podría decir que se ha recrudecido desde el gobierno de Obama, es decir, no hay una, como decía recién, no hay una presencia directa de tropas norteamericanas en México, pero sí es notable cómo este problema ha crecido con un nivel de inseguridad donde hay 100 muertos, 200 muertos por día, y ya no solo en las localidades fronterizas con Estados Unidos, es decir, el problema se concentra cada vez más en los grandes núcleos urbanos, y hoy por hoy hay desde
ajustes de cuenta o riñas o violencia directamente en la Ciudad de México, con un saldo importante de muertos, ¿no? Entonces es un problema que ha crecido y que no ha encontrado solución más allá de los encuentros bilaterales que han mantenido los gobiernos de estos dos países, ¿no? Es sin duda una situación muy especial la que México tiene que enfrentar en medio de toda esta dinámica de las relaciones entre Estados Unidos y América Latina. Es también el país al que más le ha tocado sufrir directamente el golpe de la crisis económica en estos tiempos. Ahora sí, Darío, me gustaría entonces ver su opinión sobre este momento que están pasando las relaciones entre América Latina y Estados Unidos, pensando también en la dinámica que para un país como Paraguay ha sido de mucho debate también el tema de la presencia o no de tropas militares norteamericanas dentro del país. Sí, en efecto. Muchas gracias por la invitación. Quisiera comenzar en torno a esta discusión que tenemos, ¿supone alguna novedad la era Obama para América Latina o vemos una continuidad? Podríamos pensarlo también en otros términos, puede decir continuidad con otras estrategias. O sea, eso nos brinda algunas hipótesis de trabajo que nos permiten comprender la situación de la región. Tengan en cuenta ustedes que lo de Honduras sucede precisamente en estos tiempos, en primer lugar, y en segundo lugar, una cuestión que es muy preocupante a mi parecer en la región y en particular en Paraguay, es la militarización de nuestros países y la incorporación de una novedad que es comenzar a ver al vecino como una hipótesis de conflicto. A mí me parece que esto no podría suceder sin por lo menos el monitoreo de la administración de Obama. ¿Sí? Y cuando digo monitoreo es la observación pudiendo incidir, evitando que esto suceda. Así que podríamos pensar en continuidad o no, pero también podemos pensar en continuidad con nuevas estrategias en este sentido. Eso en primer lugar. Estrictamente hablando, Paraguay, o técnicamente hablando, Paraguay no tiene una base norteamericana en su territorio. Sí que hay una vieja pista de aterrizaje en la zona de Mariscal Estigarribia, en una zona deshabitada, actualmente de producción ganadera, que quedó en el olvido. Ahora, hay que decir que en el gobierno anterior de Paraguay, al cual Lugo derrota en las elecciones, permite misiones del ejército norteamericano en suelo paraguayo. O sea, no hablamos de bases, estrictamente hablando, pero sí podemos hablar de una presencia militar norteamericana bajo el curioso pretexto de la construcción de escuelas. O sea, el ejército norteamericano se desplaza hasta el Paraguay, la zona de Concepción, para construir escuelas, lo cual a mí me resulta por lo menos poco creíble. Hay algunas hipótesis, pero básicamente creemos que se trata de trabajo de inteligencia y monitoreo de procesos sociales que se viven en la región. También tenemos que tener en cuenta la sigilosa visita de Donald Rumsfeld al Paraguay en tiempos del gobierno anterior. Lugo, en uso de sus facultades, impide el ingreso nuevamente de tropas norteamericanas al país. Y esto es una cosa muy curiosa. El propio vicepresidente, que oficia de opositor, se opone a esta cuestión. Y miren ustedes el argumento que utiliza. Ustedes saben que hay una misión cubana de médicos en el Paraguay. Entonces el vicepresidente dice, bueno, si pueden venir médicos cubanos, ¿por qué no pueden venir militares estadounidenses? Como si esto fuera una cuestión de simetrías, ¿no es cierto? Si permitimos a uno, deberíamos permitir a otros, ¿no es cierto? Bien, no es muy visible este tipo de presencia en este momento militar norteamericano. O sea, en este momento, saben ustedes, tenemos otro tipo de debates, no está en la agenda, por lo menos en los primeros ítems de agenda, la presencia norteamericana en la región, pero hay una cuestión que, en términos de militarización, a mí me parece preocupante, que es, desde los sectores de la derecha del Paraguay, comenzar a ver a Bolivia como una amenaza contra la que hay que armarse. Esa parece ser una dinámica que se está dando mucho ahora en estos momentos en América Latina, que se está tratando de incentivar. Estamos viendo este conflicto ahora entre Chile y Perú, el intento de enfrentar a Colombia y a Venezuela, y eso va pasando también, al parecer, ahí en Paraguay, ¿no? Me parece que es una vieja estrategia de la derecha de atemorizar, ¿no es cierto? Es decir, hay enemigos ante los que hay que operar de manera inminente. Bolivia decide, por cuestiones
nacionales comprar 6 aviones, entonces la derecha paraguaya dice, bueno, si Bolivia compra 6 aviones, es porque posiblemente los utilice contra Paraguay. Por otro lado, en torno, bueno, quizás hagamos alusión más adelante a esta cuestión, con este clima de, en principio, inestabilidad en Paraguay, el ejército brasileño hace maniobras en la frontera con Paraguay, precaviendo sus intereses en torno a la represa de Itaipú. Es una represa que comparten los dos países y abastece de electricidad a todo el sur de Brasil y obviamente al Paraguay. Entonces, podríamos discutir la cuestión de las bases, o no, de los Estados Unidos, pero creo que es necesario también discutir este nuevo escenario que a mí me parece que, no sé cómo lo ven ustedes, pero yo no me hubiera imaginado hace 2 años discutir nuevamente, salvo cuestiones que han pasado entre Chile y Bolivia, pero hace 2 años no parecía una preocupación esta militarización del país, pero militarización viendo al vecino, ¿no es cierto?, como el propio enemigo. Más adelante me gustaría insistir, Darío, en el tema de la militarización, pero viéndolo incluso hacia adentro del país, porque hay cosas interesantes de Paraguay que hablar por estos días. Pero a propósito de eso que introducías, de ese tema de las dinámicas de conflictos en América Latina, de lo que se está tratando de promover, de enemistad entre naciones, de provocaciones para supuesta guerra, pues sería bueno entonces escuchar a la doctora Beatriz, ver a la luz de estos acontecimientos, qué importancia ustedes le conceden a este tipo de evento, a esta reunión de especialistas, de historiadores, de investigadores, para mirar el Bicentenario, para mirar esos Bicentenarios y cómo se puede insertar dentro de esta dinámica del análisis hoy de la América Latina a la que aspiramos. Bueno, sí, voy a decir algo sobre esto, también quisiera opinar sobre el tema de la famosa era Obama. Bueno, nosotros estamos haciendo acá una reunión del grupo de trabajo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales sobre el Bicentenario, 2 siglos de revolución a la luz del presente. No de casualidad hemos elegido Cuba por el 50 aniversario de la revolución, porque si estamos hablando de 2 siglos de revolución, consideramos que la revolución triunfante en toda la línea ha sido la revolución cubana. Nos reunimos gentes investigadores de varios países. Bueno, podríamos hacer un poco de propaganda mostrando esta es la primera publicación que sacamos del grupo. La revolución en el Bicentenario. La revolución en el Bicentenario, sí hemos dado vuelta el título, no el Bicentenario de la Revolución, sino justamente la revolución del Bicentenario, en el Bicentenario. Y bueno, ya llevamos 2 días de debates bastante intensos, donde no están ausentes las cosas que acá un poco se han discutido. Y si usted me permite sobre eso, ¿cómo no? Todos, yo quisiera hacer una interpelación, porque creo que entre lo que hemos visto, que se ha mostrado por la televisión en este programa, y lo que acá los colegas han expuesto, a mí me provoca una pregunta, es decir, una interpelación. ¿Es que podemos hablar de una era Obama o es demasiado? Es decir, es demasiado fuerte hablar de una era Obama. Porque una era supone realmente un cambio, ¿no es cierto?, para que nosotros podamos calificarlo de esa forma. Y yo comparto lo que han dicho aquí los colegas, que más allá de cambios, digamos, de escenarios, cambios retóricos, sobre todo, que los argentinos sabemos bastante sobre los cambios meramente retóricos, quizá, en realidad, realmente yo también comparto que hay una continuidad de la política militarista. Y no solo hay una continuidad, yo diría que hay un agravamiento, hasta cierto punto. Es decir, por un lado, no se ha desmantelado para nada las intervenciones militares de la época Bush, ¿no?, en Afganistán, en Irak y demás. Ha habido promesas, pero en realidad todavía acciones y realidades no ha habido. Y con respecto a América Latina, creo que se han agravado las condiciones. Claro que seguramente esto responde también a los procesos de cambio que se han intensificado en América Latina, y creo que esto es importante, pero también es importante lo que aparece casi como una advertencia, ¿sí? Hasta dónde Estados Unidos está dispuesto a tolerar, entre comillas,
los procesos de cambio en América Latina. Eso no se contradice, profesora, con ese discurso, esa retórica que señala que con el enemigo hay que conversar, que dialogaremos con Irán, con Corea del Norte, que estableceremos una dinámica multilateral de análisis de la situación del mundo. ¿No es esta una especie de aislacionismo hacia América Latina, de política de fuerza solo hacia América Latina? Yo creo que no se contradice. En realidad, nosotros pasamos por una época en la relación con Estados Unidos donde había muchos líderes políticos que estaban preocupados porque Estados Unidos no le daba aparentemente mucha importancia a América Latina. Pero estamos asistiendo justamente a eso, que en la medida en que crecen los procesos de cambio en América Latina, Estados Unidos está en la región. Yo lo que creo realmente que lo que hay es un cambio de táctica política, pero no solamente en Estados Unidos. Hay un cambio de táctica política en varios lugares, inclusive en varios lugares de América Latina. Es decir, creo que Obama lo que está haciendo es el mismo tipo de política militarista, pero intentando buscar el consenso. En primer lugar, tratando de que el pueblo norteamericano, y él lo dijo, no es un análisis subjetivo esto en realidad, él lo dijo en sus discursos, es decir, le devolveremos algo así como le devolveremos al pueblo norteamericano la confianza en sí mismo, es decir, es el pueblo del mundo y es el país que hegemoniza el mundo. Y entre otras cosas, América Latina podría ser eventualmente un peligro, también entre comillas. ¿Qué quiere decir esto? Vamos por distintas formas, ¿no es cierto? Golpe en Honduras, sí, son avisos. Golpe en Honduras, bases militares, eso es bastante más contundente que un aviso, ¿no es cierto? Se realizó la reunión del UNASUR en Bariloche y prácticamente con mejores disposiciones o con peores disposiciones, en general la región se manifestó en contra de esto. Digo, con mejores o menores disposiciones, depende también de quién se tratara, pero hubo una especie de consenso en la región. De consenso, al cual el gobierno colombiano no incluso respondió a veces con balbuceos, diría yo, sin una cosa contundente. Y sin embargo, esto sigue adelante. Por otra parte, bueno, lo mismo, después hablaremos del golpe de Honduras, pero es la misma política, quiero decir, es muy difícil dividir, ¿no? Claro. Es la misma política. Sí, no reconocemos el golpe de Estado, pero en definitiva somos los que decimos qué es lo que va a pasar en Honduras. Y creo que esto es un problema de la región. Si yo soy argentina, estamos al sur y parecería, bueno, ¿qué tenemos que...? Pero esto es un problema de amenaza a la región y un problema de amenaza a los movimientos sociales, un movimiento de amenaza a las nuevas formas de integración. El tema de Paraguay, si bien no hay bases, como decía Darío, sin embargo, también se esgrimió como una amenaza para la triple frontera, ¿no es cierto? Porque la triple frontera también comenzaron los inventos acerca de lugar de recursos hídricos. Sí, descubrieron que había narcotráfico, descubrieron que había comunidades de origen musulmán que están hace cantidad de años en la región, que no son nuevas ahí, y no es casual que está el acuífero guaraní. De eso no se habla, pero el acuífero guaraní está realmente allí. Es la causa verdadera que está allí. Realmente allí. Y sabemos que la causa del agua hoy es una causa muy importante, digamos. Entonces, yo creo que la militarización está profundizando. Gracias, profesor. Bueno, les recuerdo que en los últimos minutos estaremos brindándoles otro momento de los recuentos especiales de nuestra mesa redonda en sus 10 años
de fundada, estaremos mirando las primeras mesas redondas que los días 20, 21 y 22 de junio del año 2001 develaron a nuestra opinión pública la historia de los 5 jóvenes cubanos que habían sido apresados en Estados Unidos por combatir el terrorismo que desde allí se ejercía contra nuestro pueblo. Eso será en los 10 minutos finales de nuestra mesa redonda. Siguiendo la lógica de lo que hemos estado debatiendo, si el tema de las bases militares en Colombia es quizás el más global, el más seguido en este momento en América Latina, el que tiene una urgencia, el que ha estado pues convocando las agendas en los últimos 4 meses, ha sido el golpe de Estado en Honduras. Un acontecimiento que sigue dejando muchas lecciones y también pues develando pues muchos combates dentro de nuestra región. La situación en Honduras pues sigue siendo bien complicada. Les propongo ver este material noticioso de Telesur en la tarde de hoy y después estaremos hablando con nuestros panelistas del programa de esta tarde. La Casa Blanca continúa insistiendo en el incumplimiento del Acuerdo San José-Tegucigalpa en Honduras, pero reitera su respaldo al proceso eleccionario que se organiza bajo la dictadura. Aún no hay respuestas a la carta enviada por Manuel Zelaya. No hemos respondido al presidente Zelaya. Bueno, y entonces, ¿qué se supone que él piense? ¿Que lo están ignorando? No, no lo estamos ignorando. Sí lo están. No lo estamos ignorando. Se acaba el tiempo. Los comicios generales se acercan y no hay restitución del presidente Zelaya. Ya tenemos nosotros una enorme cantidad de observadores de todas partes del mundo, incluso de Venezuela están viniendo ciudadanos, el doctor Albornoz, que es un ciudadano importantísimo, un constitucionalista, así que tenemos mucha confianza, mucha fe. El Frente para la Resistencia se mantiene en las calles de la capital en rechazo a los comicios. Los activistas aseguraron que continuarán la medida hasta lograr la instalación de la Asamblea Constituyente. Nosotros estamos en una convicción. La convicción de nosotros no es restitución, sino seguir adelante por una nueva constituyente. Seguir los pasos. Porque escucho muchos compañeros que dicen que con la restitución de Mel, pero no, nosotros vamos más allá. Mientras tanto, la crisis en Honduras continúa y el presidente constitucional Manuel Zelaya se encuentra recluido en la Embajada de Brasil en Tegucigalpa. Pero las noticias están señalando que el Congreso de Honduras ha hecho una declaración muy sui generis en las últimas horas diciendo que se reunirá después de las elecciones del 29 de noviembre para decidir la restitución o no del presidente constitucional José Manuel Zelaya, quien ha respondido desde hace unos días con una carta a Barack Obama y también con declaraciones en las que han dicho que ya el punto de retorno se acabó. La situación de Honduras, Luis, sin duda es una situación bien interesante, bien compleja, pero que deja muchas lecciones también a la hora de analizar esa relación entre Estados Unidos y América Latina. ¿Cómo se ha conducido ese gobierno norteamericano en el caso de Honduras? ¿Cuánto de diferencia puede haber dentro de las propias estructuras de poder de Estados Unidos a la hora de analizar este tema? ¿O cuánto de concertación hay en realidad a la hora de ver lo que está pasando en Honduras? Mira, Randy, yo creo que en otras mesas redondas en las que yo he participado y hemos hablado de este tema de Honduras, siempre he dicho que algún día, que no sabemos cuándo va a ser, nos vamos a enterar mejor que ahora de cómo fueron todos los entretelones de la preparación y la ejecución de ese golpe. O sea, cuál fue el papel de Lloren, cuál fue el papel de los mandos del embajador norteamericano en Honduras, de los mandos militares norteamericanos en Palmerola, de las empresas transnacionales norteamericanas, de todo este grupo neoconservador que se ha estado moviendo alrededor de Honduras en el Congreso, en Estados Unidos, actuando como lobistas. O sea, algún día vamos a tener todo eso, incluso cuánto sabía el Departamento de Estado, cuánto sabía Shannon, Clinton, alrededor de lo que estaba ocurriendo allí en Honduras. Ahora, cuando miramos ¿cuántos? 140 días, ¿no? Ya han transcurrido desde aquel nefasto golpe de Estado, y yo lo sigo calificando así siempre. Nos encontramos que la política de la administración Obama fue transitando de la ambigüedad de una política ambivalente a la convivencia y a la connivencia con los golpistas.
Todo eso matizado con la aplicación de algunas sanciones no fundamentales, el tema de la visa, la congelación de algunos tipos de ayuda, pero eso iba acompañado de ni siquiera calificar lo que había ocurrido en Honduras como un golpe de Estado, sino era un cambio, era una... Nunca había visto tanta ineficiencia de los asesores legales norteamericanos como para llegar a una conclusión de qué cosa era un golpe de Estado. Un golpe de Estado. Entonces, la política de Obama fue transitando, de la administración Obama fue transitando por esos diferentes momentos. En cierto momento dijimos, cuando se empezó a hablar de los acuerdos de San José, creo que nos acordaremos, que al final los acuerdos de San José, el propósito era conducir al retorno demorado y condicionado de Zelaya a la presidencia de la República. Y yo creo que en esa política trabajaron mucho tiempo. Por supuesto, la otra parte, Micheletti y los golpistas no aceptaron, como ya sabemos, los acuerdos de San José. Y es donde viene entonces un punto de inflexión de la política de la administración de Obama hacia Honduras, que es la visita de Shannon, la visita de Dan Restrepo, la visita de otros altos funcionarios del Departamento de Estado y más tarde la incorporación de la ministra de la Secretaria de Estado del Trabajo como parte de la Comisión de Verificación. Entonces ahí yo coincido con las personas que están planteando, los analistas que están planteando de que virtualmente se produce un segundo golpe de Estado. Y ese golpe de Estado ya la administración Obama y los altos mandos de la administración Obama, Dan Restrepo es un asesor personal de Obama para los asuntos hemisféricos, está allí en el Consejo de Seguridad, no puede decir que Obama no tuviese enterado de lo que estaba ocurriendo en Honduras. Entonces viene todo este proceso de legitimación y el acuerdo ya incluso pomposamente anunciado por The Mint, diciendo hemos hecho una negociación para que Estados Unidos se comprometa a reconocer unas elecciones totalmente espurias. Negociaron el puesto del secretario de Estado adjunto para el hemisferio occidental, para el hemisferio a cambio de Honduras. De Honduras, a cambio de esa, como dijo The Mint, o sea, de un cambio de la política que venía aplicando la administración Obama. Y ya lo que veo, y las noticias que hace un rato vieron los televidentes, que lo que anuncia Estados Unidos se va a sumar y va a participar, cuando digo Estados Unidos estoy hablando del gobierno norteamericano, junto con toda esta playa de observadores electorales de la derecha que está movilizando, de la derecha mundial, que está movilizando el régimen de facto de Micheletti para tratar de darle un viso de legitimidad internacional a esa política. Y ahora la decisión del Congreso pues vuelve y retarda el asunto después de las elecciones. Pero ¿qué dijo la administración Obama? ¿Qué dijo Shannon personalmente? Que ellos iban a reconocer el resultado de esas elecciones con con el regreso o no de Zelaya al gobierno. De forma tal que se tipifica ya lo que puede ser, repito, lo que algunos han llamado un segundo golpe de Estado en Honduras. Esta vez no hay duda, ha sido transparente ante la opinión pública mundial la participación de altos funcionarios del Departamento de Estado y de la administración Obama en esta maniobra. Ahora, y eso será seguramente tema que habrá que abordar con un poco más de detenimiento, obviamente viene ese sujeto social, político nuevo que ha surgido en Honduras, que es el Frente Nacional contra la Resistencia, que como vimos en ese video, incluso ya ha planteado con mucha claridad, ya el problema no es si Zelaya retorna o no a la presidencia constitucional, ya el problema es primero desconocer las elecciones del 29 de noviembre y segundo seguir levantando las consignas del movimiento popular hacia un cambio más profundo en la situación social, política y económica hondureña. Es lamentable que a Hilda Solís le haya tocado el papel de representar a Estados Unidos en estas negociaciones en Honduras. Pero mirando, profesora Beatriz, precisamente la situación en Honduras, ¿qué puede significar un reconocimiento de Estados Unidos, contrario al sentir de la inmensa mayoría de América Latina, de esas elecciones del 29 de noviembre? ¿Y cómo usted valora el papel que ha tenido el Frente de Resistencia hondureño frente a este golpe de Estado? Bueno, yo creo que eso es parte de lo nuevo que pasa en la región. Yo francamente creo que Estados Unidos no ha ignorado, no solamente que no ha ignorado, sino que ha estado detrás de esto, con estas particularidades que decíamos de formas de actuaciones diferentes de las que podía haber tenido la administración Bush. Pero no olvidemos que mientras Obama decía que no se iba a reconocer, Hillary Clinton estaba
pronunciándose a favor prácticamente, ¿no es cierto? Esa contradicción no es una contradicción típica de un gobierno norteamericano, creo que es parte de una estrategia que confunde en general a la opinión pública y donde aparecería los Estados Unidos en una posición diferente de la que ha tenido tradicionalmente y siempre respecto a los golpes de Estado, y en el Cono Sur también de eso sabemos bastante, ¿no? Sobre los golpes de Estado y participación de los Estados Unidos. Lo que digo es, lo que se muestra son los cambios dentro de América Latina, porque veamos, Zelaya no era tampoco ni un gobierno comprometido, ni mucho menos un gobierno de izquierda, un gobierno tibiamente, que muchos nos preguntábamos, ¿qué pasa que Zelaya está en el ALBA? Que ha resuelto estar en el ALBA. Y bueno, y había muchas consideraciones acerca de que Zelaya necesitaba el petróleo, la colaboración con Venezuela, etcétera, pero no por un convencimiento político, digamos, sobre esto. Y sin embargo, algo tan tibio es cortado de raíz. Creo que a lo mejor no calcularon, eso es difícil decirlo, que a lo mejor no han calculado la reacción que estaba madurando al interior de Honduras. Y repito, esto es lo nuevo, es la participación de los pueblos. Nosotros tenemos muchos procesos en América Latina, algunos comprometidos, algunos que ponen en cuestionamiento el propio sistema capitalista, que se plantean una perspectiva de un socialismo en el siglo XXI, etc. Y tenemos otros procesos que no son así de comprometidos, pero que sí son comprometidos, a mi modo de ver, desde el punto de vista de la participación de los pueblos. Es decir, hay una manifestación de los pueblos buscando otra cosa. Y esto es lo que está apareciendo en Honduras, y claro, es difícil ponerse como un analista neutro porque se está jugando la vida de las gentes. Entonces uno podría decir desde el análisis qué interesante el proceso que se está gestando. Pero claro, uno no puede ponerse en qué es interesante solamente, sino en poner mucha expectativa. Es difícil saber qué es lo que va a pasar. Me emociona la declaración de este campesino que oímos recién, ¿no es cierto? Y que es muy claro, porque es muy claro, él está diciendo, nosotros no nos conformamos en restituir a Zelaya, nosotros queremos ir más allá de Zelaya, con lo cual ya está indicando que hay un proceso de maduración de otros fenómenos. Que es un proceso del que usted ha hablado mucho, que es ese cambio que se está dando en América Latina a partir de las constituyentes, de los procesos que se están gestando y que han llevado a cambios notorios en lugares como Bolivia, por ejemplo, en Ecuador, todo el trabajo que se ha venido dando. Y yo creo que hacia eso también apunta precisamente la política del imperio. Se decía que se estaba rompiendo el eslabón más débil del intento integracionista que ha comenzado el ALBA. No olvidemos que en Honduras se preparó la contra, es decir, Honduras fue el lugar de base, y no olvidemos que el golpe ha sido apoyado por el Parlamento y por las Fuerzas Armadas de Honduras. Entonces creo que ahí hay una relación, digamos, de lucha que nos tiene que hacer reflexionar. Hablando de Fuerzas Armadas, me remito otra vez a Paraguay, Darío. Hay sin duda muchas inquietudes sobre el tema de las fuerzas militares y este intento norteamericano un poco de volver a retomar de alguna manera, a partir de la experiencia de Honduras, el uso de las fuerzas militares en contra de los gobiernos electos democráticamente. ¿Qué está pasando en este momento en Paraguay? Bueno, en primer lugar debo decir que hace ya unos cuantos días que estoy en la isla, ha habido importantes novedades en estos 2 o 3 días. Yo lo leería en términos más amplios, ¿no es cierto? Beatriz decía hace instantes que esto puede ser visto, lo de Honduras puede ser visto como un ensayo, y lo que más me preocupa es la cuestión discursiva, ¿no?, que se ha instalado en cuanto a que, digamos, el argumento que escuchamos, estos gobiernos violan la Constitución, por lo tanto es deber en defensa de la propia Constitución destituirlos, o por lo menos iniciar procesos de destitución. Yo coincido creo que hay una situación bastante similar a la que mencionaba también Beatriz. Lugo no ha afectado grandes intereses en este sentido, pero vemos inquietantes, por lo menos similitudes al proceso que ha vivido Honduras, por lo menos en términos discursivos. En primer lugar, esta
este discurso que sostiene que Lugo, digamos, viola aspectos constitucionales en términos discursivos. Por ejemplo, ¿no es cierto? Lugo dice en un discurso, voy a una cuestión, si se quiere anecdótica, a mí me parece muy ilustrativa. Lugo dice en un discurso, en una zona muy empobrecida de Asunción, que no es posible ya que los ricos sigan viviendo a costa de los pobres. ¿No es cierto? Esto fue un sábado. El día lunes salen voceros de la derecha diciendo que Lugo está promoviendo la lucha de clases por este tipo de afirmaciones. Luego, la secuencia es el inicio de un proceso que derive en un juicio político. O sea, es muy llamativo, por lo menos todo esto. Realmente es la segunda destitución o sea, el segundo recambio de la cúpula popular, de la cúpula militar. En el primer caso nos llamó mucho la atención, porque no manejábamos incluso personas del entorno, del poder, no manejaban la posibilidad de que los militares estuvieran participando de algún tipo de intentona golpista en este sentido. Realmente fue muy llamativa. Esto no estaría sucediendo si no hay deliberaciones en los más altos niveles, ya no digo paraguayos, ¿no es cierto?, en los más altos niveles de toma de decisiones. Yo creo que es impensable esta situación, digamos, si hay, deduzco, ¿no es cierto?, si hay este tipo de nombramientos y destituciones, alguna situación estará sucediendo, ahora cuando vuelva veremos, y estas situaciones no se dan si alguien no invita al estamento militar a algún tipo de aventura. Es verdad que, como siempre, los sectores de la derecha en el país, como decía, apelan al temor y demás. En este momento, lamento decirlo, está secuestrado un ganadero, ¿no es cierto?, en manos de un tal Ejército Paraguayo del Pueblo que nadie sabe bien quién es, ¿no es cierto? Y la derecha sale a decir que en efecto, bueno, con este clima, digamos, con esta posible vulneración de las garantías constitucionales, como por ejemplo el derecho a la libertad, en una cuestión que lamentamos, ¿no es cierto?, en este secuestro, bien, se está generando un clima que yo no hubiera imaginado hace un año y que no hace inverosímil la posibilidad de una aventura autoritaria nuevamente. Hay que ver sin duda lo que estaba pasando allí, hay que seguir esos acontecimientos, pero no hay dubitación en creer que exactamente también pasa por ese uso de la fuerza militar que han formado, que han creado y que han entrenado durante muchísimos años en América Latina las estrategias de Estados Unidos hacia la región. Pero mirando ya un poco más allá a la situación general, a lo que implica para América Latina, Daniel, este momento de las relaciones con Estados Unidos, hace un año atrás se veía bien claro, había una perspectiva casi inmediata de una conformación real de un bloque, de una organización de estados latinoamericanos sin la presencia de Estados Unidos. México el próximo año, 2010, va a ser la sede de la próxima cumbre de los países de América Latina y el Caribe. En medio de estos conflictos, en medio de esta dinámica que ha introducido la nueva política o la política continuada de Estados Unidos hacia América Latina, ¿cuánto de posibilidad hay de avance de ese proceso de integración más amplio en la región? A ver, yo creo que los procesos de integración pueden darse, pueden avanzar, pero siempre depende de qué es lo que se acuerde, ¿no? Es decir, tenemos bloques regionales en la región, en América Latina, un caso es el Mercosur, por ejemplo, donde es un acuerdo aduanero, de importación y exportación, que se maneja con bastante dificultad, ¿no? Es decir, periódicamente, varias veces al año, se tienen que sentar a dialogar comisiones de Brasil y de Argentina para acordar precios. Entonces estamos hablando de una cuestión muy básica. Mañana se reúnen la presidenta Cristina Kirchner y el presidente Luis Ignacio Lula Silva precisamente sobre esos temas. Claro. Entonces estamos hablando de una cuestión muy básica, ¿no?
siempre se pone como modelo la Unión Europea. Claro, la Unión Europea en realidad tiene una historia de 50 años, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, claro, con otros nombres, con otros contenidos y en otros contextos, ¿no? Pero sí, hay una historia de 50 años. En América Latina, ciertamente, la formación de bloques puede darse, de hecho se da, y es factible pensar en acuerdos de integración latinoamericana. Lo que hay que tener en cuenta es la base de esos acuerdos, ¿no? Me parece que situaciones como la que aquí se mencionaban al principio de la emisión, ¿no? Estas rivalidades crecientes y tensionantes entre Venezuela y Colombia, los vecinos peligrosos, ¿no? Haciendo mención a los casos de Bolivia, de Paraguay, dificultan seriamente la marcha de estos acuerdos. México en ese sentido, bueno, está en una posición muy comprometida también, ¿no? Porque por un lado es bisagra, ¿no? Decíamos hace un momento que forma parte de este acuerdo comercial con Estados Unidos y con Canadá, pero no deja de ser parte también de América Latina, ¿no? Entonces, bueno, va a tener ahí un desafío muy, muy importante, y hay que ver cómo lo maneja el gobierno de este país, ¿no? A ver, sin romper obviamente relaciones con los países del norte, ver cómo se acerca a los países del sur y llega a acuerdos también, porque bueno, en los últimos 10 años lo cierto es que este país se ha aislado cada vez más de los acuerdos, de las negociaciones con sus vecinos del sur de la región, ¿no? Bueno, dejo los 2 últimos minutos que me quedan para José Francisco. Más que mirar hacia atrás, tratar de mirar hacia adelante. ¿Cómo verías la relación entre América Latina y Estados Unidos hacia el próximo periodo, teniendo en cuenta también que influyen muchas políticas internas norteamericanas, que habrá elecciones en Estados Unidos congresionales el próximo año? ¿Se suavizará esa relación? ¿Se buscará una dinámica mucho más agradable, pudiéramos decir, que la que se está viviendo en este minuto, o por el contrario, esa tendencia a la militarización creciente de la política hacia América Latina será la que prevalecerá? Pues todo parece indicar que la ambigüedad en que cae el discurso del gobierno estadounidense día tras día pone en evidencia una serie de acciones que no contribuyen sino a ratificar un poco las sospechas que teníamos de que las viejas continuidades iban a permanecer. En ese sentido, creo que me parece que la nueva era en la cual los cambios de América Latina, y que hemos visto una serie de avances en términos de integración, no solamente económica, sino política, que fueran más allá de simples intercambios comerciales, va a depender mucho de cómo finalmente se resuelvan lo de Honduras y las bases militares en Colombia. Creo que por el momento el panorama es bastante sombrío en este sentido, y creo que hay que apelar, por supuesto, a los formatos que ya poco a poco se han venido institucionalizando en la región desde el punto de vista político. En UNASUR creo que es una plataforma bastante importante que habrá que fortalecer, y no solo desde el punto de vista de la subregión, sino extenderlo hasta América Latina. Y en ese sentido, buena parte del futuro de América Latina y de la relación que se construya en términos de las relaciones como queremos con todos los países del mundo, incluido Estados Unidos, pero una relación en términos equitativos, igualitarios, justos y de no imposición ni intervención, creo que se fortalecerá mucho en términos de la unión latinoamericana y particularmente suramericana, pero no una unión etérea abstracta, sino que vaya, digamos, bajo unos objetivos comunes y que vaya sobre todo institucionalizando espacios de diálogo, de concertación, de diplomacia, y desde ese punto de vista poder profundizar una verdadera integración latinoamericana y que impida que avance la integración desintegradora que supone la presencia y la intervención de Estados Unidos en la región. La integración sigue siendo la fórmula salvadora para esta región frente a los apetitos de siempre del imperio, que nos ha considerado por siglos como su traspatio seguro y natural, y frente a eso
por supuesto, la fórmula de la integración como necesaria para la vida de nuestros pueblos. Yo les agradezco a ustedes haber hablado sobre estos temas, pero no los despido, sino que los invito a ver en estos minutos finales este recuento histórico que venimos haciendo en las últimas semanas de los 10 años de nuestra mesa redonda. El 20, 21 y 22 de junio del año 2001 se comenzaba a develar aquí en este programa la historia de 5 jóvenes cubanos que habían sido detenidos en Estados Unidos por el delito de combatir el terrorismo que desde la Florida se ejercía contra nuestro pueblo. Son mesas históricas del segundo año de nuestro programa. Como han informado nuestros medios de prensa, 5 valerosos patriotas cubanos están detenidos en las entrañas del monstruo por haber cumplido su deber de preservar e informar a la patria sobre los numerosos actos terroristas que la mafia contrarrevolucionaria de Miami ha organizado, financiado y ejecutado contra nuestro pueblo. Así se le anunciaba al pueblo de Cuba una nueva batalla tras el regreso del niño Elian González. La mafia cubano-americana ponía injustamente tras las rejas a 5 cubanos que luchaban por desarticular los proyectos terroristas contra Cuba que se planifican en Miami con el beneplácito de Washington. Una serie de mesas a la que asistió el comandante en jefe Fidel Castro darían los detalles del caso. La primera de ellas abrió con un mensaje de los 5 cubanos al pueblo estadounidense. Hemos reflexionado sobre nuestra conducta en este país y reafirmamos la más profunda convicción de que con nuestra actitud y acciones no transgredimos ni pusimos en peligro la seguridad del pueblo norteamericano y sí contribuimos en alguna medida a descubrir planes y acciones terroristas contra nuestro pueblo, evitando la muerte de ciudadanos inocentes cubanos y norteamericanos. Nos declaramos totalmente inocentes. Nos reconforta el deber cumplido con nuestro pueblo y nuestra patria. Nuestras familias comprenden el alcance de las ideas que nos han guiado y sentirán orgullo por esta entrega a la humanidad en la lucha contra el terrorismo y por la independencia de Cuba. Firmado René González, Ramón Labañino, Fernando González Llor, Antonio Guerrero y Gerardo Hernández, 17 de junio del 2001. El análisis de los panelistas comenzó por el largo historial de actos terroristas contra los pueblos cubano y estadounidense. El año pasado, con motivo de la batalla por la liberación de Elian, un investigador norteamericano en el canal televisivo NBC, Robert Wilden, publicó un reportaje, una investigación que había terminado y que voy a dar lectura a algunos párrafos. Leo lo que dijo este investigador. Según funcionarios de los Estados Unidos, durante los últimos 25 años, los grupos de exiliados cubanos, no puedo resolver el problema, no es exilio, pero bueno, es como así lo trata, exiliados cubanos radicados en este país, han llevado a cabo cerca de 250 acciones terroristas dentro del territorio de los Estados Unidos, así como decenas de ellas fuera del país, incluyendo el territorio de Cuba. Está hablando entre 1974 y 1999. Yo creo además que Cuba lo dice la carta de ellos, lo dice el mensaje publicado hoy en Granma. Cuba tiene todo el derecho, lo han dicho nuestros compañeros aquí, mientras Estados Unidos no haya actuado sobre uno solo de los hechos que aquí se ha denunciado, mientras ninguna de esas personas que han sido juzgadas incluso no haya sido condenada por un juez, por un tribunal imparcial que vea con objetividad los hechos denunciados. Creo que Evi ha puesto muy claramente todos los hechos aquí, se han expuesto los que constituyen la historia nada más de los años 90. Mientras eso ocurra, Cuba tiene todo el derecho de buscar información, porque Estados Unidos durante 42 años le ha interesado la vida de los cubanos para usarla en las ruletas rusas, para jugar con nuestras vidas y para ponerla ante el mundo y usarla de pretexto para miles de cosas. A la revolución, la principal razón de ser de la revolución es la vida de los cubanos y las cubanas. Y por lo tanto, lo que interesa a la revolución es preservarla, evitar que haya la muerte. Y esa es la misión que han ido a cumplir estos muchachos en los Estados Unidos.
La mafia, sus medios de prensa y políticos aliados avivaron las mentiras y tergiversaciones con el objetivo de involucrar al gobierno cubano y mostrar a los 5 cubanos como una seria amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. El propio martes 15 de septiembre, pero ya en este caso el Miami Herald publica algo interesante. Los arrestos de los 10 cubanos de espionaje podría ser un indicio de la decisión norteamericana de ser más severos con los agentes de La Habana que se pueden infiltrar con facilidad en los grupos de exiliados de Miami con el fin de provocar incidentes. Es decir, somos nosotros los que provocaron incidentes, no los grupos del llamado exilio radical, anticastristas y todos esos epítetos que ellos mismos se ponen. Esto es una manifestación de los exiliados y los expertos de inteligencia. Tan temprano, como en aquella fecha del 20 de octubre de 1998, hay que recordar que habían sido detenidos el 12 de septiembre. El 20 de octubre de 1998, en una entrevista con la cadena de televisión CNN, nuestro comandante en jefe, en aquella fecha, tan temprano, repito, defendió el derecho cubano a conocer información sobre la actividad de los grupos terroristas de la mafia de Miami, cuyo largo rosario nosotros dimos a conocer en el día de ayer, una mafia que actúa impunemente en territorio de Estados Unidos con la complicidad de las autoridades de ese país. Yo le propongo que recordemos aquellas importantes declaraciones de tanta actualidad que hizo nuestro comandante en jefe a la cadena de televisión CNN. Sí, a veces hemos enviado ciudadanos cubanos que se han filtrado en organizaciones contrarrevolucionarias para informar de actividades que nos interesan mucho y creo que tenemos derecho a hacerlo mientras Estados Unidos tolere que desde ahí se organicen sabotajes, incursiones armadas, ataques, ametrallamiento de instalaciones turísticas, introducción de armas, explosivos y sobre todo atentado para afectar la economía, para afectar el turismo, todas esas cosas que hemos denunciado. Sí, a veces han marchado cubanos, pero buscar la información que nos interesa. Yo creo que la mala fe en esto consiste en haber pretendido presentar el problema como una búsqueda de información sobre las Fuerzas Armadas y sobre las actividades del Ejército y las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Ahí es donde ha estado la mala fe, ahí es donde ha estado la trampa. Los panelistas abordaron no solo las mentiras y la corrupción que rodeó el caso, también los abusos y maltratos sufridos por los héroes cubanos, sus familiares y abogados. Yo tengo aquí algunos de los principales hechos relacionados con esta solicitud de los abogados de que se cambiaran las condiciones de detención de sus clientes. Tengo, por ejemplo, el 19 de enero del 99, los 5 detenidos solicitaron a través de sus abogados una moción conjunta por cambio de custodia basados en los siguientes hechos. Y aquí recordamos que ellos no solicitan abogados, estos 5 patriotas, sino que por ley la Corte le asigna abogados de oficio, algo que ayer se explicó, y por tanto, desde el principio tienen abogados asignados automáticamente por la ley. Bueno, en esa ocasión, los 5 detenidos, el 19 de enero, plantean en su carta lo siguiente por vía de sus abogados. Están encarcelados desde septiembre 12 del 98. Inmediatamente fueron segregados de la población general en el piso 13, siendo luego llevados a la unidad de albergamiento especial. Esto es, y aquí hago un paréntesis, la unidad de albergamiento especial, ayer la mencionaba Gerardo en una de sus cartas, es nada menos que el Hueco, es el CHU, le llaman el Special Housing Unit, el CHU, que era el lugar tenebroso donde fueron de manera solitaria confinados durante 17 meses. Y Ramón, que también en ese febrero o en enero del 2001, el 21 de enero, le había escrito su primera carta a la esposa, aquella donde le contaba también cómo fueron detenidos y cuáles eran las condiciones de la prisión.
Bueno, en esa carta del 21 de enero del 2001 a su esposa le dice: en los momentos más difíciles, en la soledad más extrema, cuando extrañábamos hasta la voz de un ser humano y teníamos hasta el temor de perder la facilidad de comunicación, añorábamos incluso oír alguna palabra en cualquier idioma de otra persona. Siempre, siempre te tuve, y sin falta, eternamente, siempre a mi lado, también estaba mi madre. Estaban todos, mis hijas, mis seres queridos y amigos, y en un lugar cimero, esa madre primera a la que todos nos debemos, mi patria. Gerardo, Fernando, Ramón, René y Antonio son inocentes. Por ellos y por la patria seguimos en combate. Muy buenas noches. Dicen que me arrastrarán por sobre rocas cuando la revolución se venga abajo, que machacarán mis manos y mi boca, que me arrancarán los ojos y el badajo. ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio, la necedad de asumir al enemigo, la necedad de... 10 años de nuestras mesas redondas, 8 años de combate de nuestro pueblo desde aquel junio del 2001 por la liberación de nuestros 5 hermanos. Así estamos llegando al final de esta transmisión de la Mesa Redonda. Le agradezco muchísimo a nuestros panelistas de hoy, especialistas, profesores, investigadores de América Latina que nos han estado acompañando en esta mirada hacia las relaciones entre Estados Unidos y nuestra región en el periodo de Obama. Mañana estaremos de nuevo aquí con nuestra Mesa Redonda justo a mitad de semana, mirando los grandes acontecimientos de América Latina y del mundo. Nos veremos mañana. Muy buenas noches.